¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de Genshin Impact. Tal como dice el título, me enfocaré en 7 tareas diarias que, si bien son opcionales, les ayudarán a progresar más rápido. Si en cambio buscaban tareas más importantes a realizar, no se preocupen, pues también tengo un video hablando al respecto. El enlace lo encontrarán en la parte superior de la presente guía y también en la descripción y comentarios. Para el resto de ustedes que aún me acompañan, comencemos. Los minerales dispersos por todas las regiones permiten la forja de artilugios, armas y de los denominados minerales de refinamiento. Estos objetos son esenciales para aumentar el nivel de todos los tipos de armas, por lo que es importante siempre tener grandes cantidades. Para ello, diariamente podrán dirigirse con el herrero de su ciudad preferida y solicitarle fabricar un máximo de 30. El número de estos materiales es compartido en todo Teyvat. Esto significa que no podrán fabricar más en ninguna región una vez alcancen el límite diario. Dependiendo del mineral utilizado para su creación, obtendrán uno de los 3 diferentes tipos, los cuales son ordenados del más básico al más raro, mineral de refinamiento fino y mineral de refinamiento místico. A mayor rareza tenga, mayor experiencia brindará para mejorar un arma. Sobre el último tipo, tengan cuidado, ya que también puede forjarse utilizando resina, opción que no recomiendo. Si son principiantes, seguramente no tendrán la relaja tetera. Sin embargo, les adelantaré qué es la recolección de Intramora y los regalos para que estén prevenidos. Una vez alcancen el rango de aventura 28 y hayan completado el capítulo 1 acto 3 de las misiones de Arconte, se desbloqueará la misión Tetera Dulce Tetera. Al completarla, obtendrán como recompensa un artefacto que les permitirá viajar a un paisaje personalizable exclusivo de ustedes, apartado del resto de Teyvat. Aquí es donde encontrarán a su ama de llaves personal, Gordy, quien entre sus varias funciones tendrá la recolección de Intramora y de regalos. Con la primera obtendrán la ya mencionada moneda, canjeable solo con ella por mora, minerales de refinamiento y hasta resina. La recolección de regalos por su parte servirá para mejorar la amistad con sus personajes. Si no las recogen a diario, tal como ocurre con la resina, alcanzarán el límite de ambas y solo podrán recolectar más hasta vaciarla. Para conocer todas las características de este sistema, les dejo a continuación mi guía de la relaja tetera en la parte superior de este video y en la descripción. Ya que hablamos de la relaja tetera, hay otro sistema dentro de la misma llamado jardinería. Canjeando Intramora con la misma Gordy, adquirirán los llamados campos enigmáticos, así como las semillas de distintos tipos de flores que se sembrarán en ellos. Luego de casi 3 días en espera de tiempo real, podrán recoger las plantas. Hay desde rábanos hasta flores raras como campanitas de cristal o percibe tormentas. Si administran bien su semana, podrán sembrar y cosechar todos los días. En toda ciudad existe un área concurrida donde encontrarán un personaje no jugable con productos comestibles disponibles para compra, tales como leche, pimienta, entre otros. Siempre que tengan la oportunidad y el mora suficiente, agoten el inventario de este comerciante, pues casi toda receta con aumentos ofensivos y defensivos para sus personajes los requiere. A fin de cuentas, estos consumibles se reinician cada 24 horas. Durante su exploración, seguramente se habrán topado con unos pequeños insectos voladores llamados cristalópteros. Parecerán no ser la gran cosa, pero los objetos que dan al tomarlos, llamados núcleos de cristal, son muy valiosos. Se usan para la creación de cierto tipo de pociones, y, más importante, para combinarse con 40 puntos de resina original y así formar una preciosa resina concentrada. Por si no lo sabían, la resina original es un valioso recurso utilizado para realizar varias de las actividades dentro del juego que se regenera cada 8 minutos. Su límite actual es de 160, pero alcanzada esa cifra ya no podrán generar más hasta que la gasten. Así pues, es fundamental que no lleguen a este tope, y la resina concentrada es precisamente para eso. Si un día no tienen mucho tiempo disponible para jugar, pero quieren evitar que su resina llegue a su límite, en un par de minutos pueden fabricar hasta 5 resinas concentradas con ayuda de los núcleos de cristal. De ese modo, ya no tendrán que preocuparse tanto por el límite de acumulación de este útil recurso. Hay muchas zonas por todas las regiones con estos pequeños bichos, por lo que no tendrán problema en recolectar unos 5 o 6 diariamente.
Si tienen dudas sobre dónde encontrarlos, dejaré en la descripción el mapa interactivo oficial de Genshin Impact, donde podrán ubicar las zonas de todas las criaturas, objetos y enemigos. En las afueras de todas las ciudades encontrarán una persona pescando en solitario. Se trata de uno de los varios miembros del gremio de pescadores, con quien podrán canjear peces a cambio de recompensas como anzuelos, diferentes cañas de pescar, así como la poderosa lanza de 4 estrellas llamada la captura. Si tienen a Shogun Raiden o a personajes usuarios de lanza, está de más explicar por qué les conviene pescar. Para obtener este sistema, deberán completar la misión Mob Acuático, obtenible del pescador en Mondstadt luego de desbloquear la Relaja Tetera. Si golpean cualquier árbol, podrán obtener hasta 3 troncos de su madera, o una probabilidad de 4 o más si tienen al personaje Arataki Itto en su equipo. Este material de construcción es utilizado para todo tipo de edificaciones y mobiliario de la Relaja Tetera, necesarios a su vez para mejorar la reputación con Gordy y canjear el ya mencionado Intramora por valiosos premios. O aún mejor, para obtener protogemas de sus personajes tras consentirlos con un conjunto de mobiliario que a ellos les guste. Otra gran ventaja es que no deforestarán el juego. Luego de unos minutos, el árbol regenerará su madera y podrán golpearlo otra vez. Además, dada la gran cantidad de zonas boscosas que hay, obtener este recurso es fácil y rápido. Ahí lo tienen. Tal como dije al inicio del video, ninguna de estas tareas es imprescindible. Sin embargo, no cabe duda que les ahorrará tiempo de progresión a la larga, e incluso puede que le encuentren mayor gusto a estas pequeñas actividades. Si es así, sumando todo lo mencionado, con las comisiones y el resto de actividades diarias que ya hacían, es un hecho que ahora podrán relajarse por más tiempo jugando a Genshin Impact. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean contactarme. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.